una agencia de ayuda al desarrollo internacional fundada por el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy en 1961, en el marco general de un movimiento, una institución que lanzó llamada Alianza para el Progreso, que intentaba, el 61, contrarrestar la influencia de la Revolución Cubana, por entonces joven, con Fidel Castro, que tenía 30 y tantos años, y que tenía mucha influencia sobre sectores juveniles en América Latina. Para contrarrestar eso, Estados Unidos pretende contribuir con el desarrollo económico y crea esta agencia USAID. Repito, hace 54 años, hace 54 años, el año, sí que calculo bien, el año 61, eso hace 64 años. Sí. 64 años. Quiero poner algunos diagramas que hemos recibido, algunos gráficos, respecto de lo que realmente ha significado USAID en el Perú. Esto viene a cuenta porque el presidente Trump ha reiterado incluso hoy que él quiere hacer desaparecer a esta agencia federal, mientras que el canciller Marco Rubio ha dicho que sería asumida por su ministerio, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos de acuerdo naturalmente de alinear las inversiones y el trabajo de USAID con los objetivos del gobierno de Estados Unidos, es decir, de Donald Trump. En este primer gráfico, lo que se observa son los montos recibidos por países latinoamericanos en el año 24. En el caso del Perú es un poco menos de $120 millones en el año, lo que nos ubica en el 7º lugar, 3 veces menos que lo que ha recibido Colombia. Colombia, naturalmente, por la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, que marcha paralelo al apoyo a los cultivos alternativos. Ese es el primer gráfico, la cifra exacta es 117.402.000 soles, se redondea en 120. El segundo gráfico que quiero mostrar tiene que ver con los montos que se ha invertido, que USAID ha invertido en América Latina siempre durante el año 24. Colombia, como hemos dicho, es el que más ha recibido, 384 millones, seguido de Haití, que es un país que ha tenido varias catástrofes naturales y graves crisis políticas. En tercer lugar, Venezuela. Hay que destacar, ha habido un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela en el año 24, que es posible que ahora se suspenda, no lo sabemos. En cuarto lugar, Honduras, Guatemala, El Salvador, 3 países centroamericanos con pequeñas poblaciones que han recibido más que el Perú. El Perú viene, como hemos dicho, en 7º lugar, seguido de México y de la República Dominicana. Y el tercer gráfico que quería mostrar son los sectores. Ahí nos va a ayudar nuestro invitado, que podrá interpretar con más precisión el contenido. Los sectores en los que se ha beneficiado al Perú tienen en primer lugar de estos 120 millones, un poco menos, 41 millones, es decir, más de una tercera parte dedicada al desarrollo económico. En segundo lugar, la asistencia humanitaria. Tercer lugar, soporte de programas. Cuarto lugar, $7 millones, 7.300.000. Democracia, derechos humanos y gobernanza. En quinto lugar, paz y seguridad. Sexto, salud. Séptimo, educación y servicios sociales. Octavo, medio ambiente. Son los rubros en los que ha recibido el Perú. Toda esta fuente viene de una documentación oficial, asistenciainternacional.gov del gobierno de los Estados Unidos. De manera que estamos dando las cifras rigurosamente tomadas de la documentación oficial del Estado norteamericano. Correcto. Y por esta razón hemos invitado al economista José Iturríos, que durante 23 años ha trabajado en programas respaldados por la USAID, ¿no?, que es la Agencia Norteamericana para la Ayuda Internacional al Desarrollo, y que es un consultor, sobre todo de desarrollo alternativo, y que hoy naturalmente trabaja en su propia empresa consultora llamada Agricultura Sostenible y Cambio Climático. Esto del cambio climático creo que no gusta mucho en el gobierno actual de los Estados Unidos, que niega que exista un calentamiento global, considera que es un contrabando ideológico y en consecuencia claramente pues ahí no colaborarán más mientras esté Trump y Marco Rubio con programas que tienen que ver con temas ambientales. Pero díganos usted respecto a lo que hemos visto, 41 millones en desarrollo económico, ¿qué grandes programas ha financiado USAID en esa materia? Sí, bueno, a lo largo del tiempo que yo he tenido trabajando con USAID y de lo que conozco de la historia de USAID, USAID ha venido apoyando diversos aspectos.
Uno muy importante tiene que ver con desarrollo alternativo, el combate contra la coca y la promoción del desarrollo en estas zonas. Anteriormente, yo trabajé en el programa de reducción alivio de la pobreza, el proyecto PRA, que trabajó básicamente en la sierra para conectar productores de zonas pobres con el mercado. Por ejemplo, ¿en qué regiones específicamente? En Puno, en Cajamarca, en Junín, en Ayacucho. ¿Y qué logros tiene ese programa? Mire, en Puno, por ejemplo, por ejemplo, lo que era quinoa. En el año 99, cuando empezamos este trabajo, además el trabajo empezó en la CONFIEP. La CONFIEP era el ejecutor. Yo empecé trabajando para la CONFIEP en esa época, como subdirector del proyecto. Y allí trabajamos, por ejemplo, en el caso de Puno, se hizo la primera exportación de quinoa roja. 2 contenedores con una empresa americana, ¿Y Quinoa qué papel Corporation. juega en esa exportación USAID? Básicamente, organizar la oferta, capacitar a los productores, producir la quinoa con la calidad que pedía el exportador, traer al exportador, convencerlo de que Puno era una zona donde se podía desarrollar una cadena de suministro sostenible, ¿no? Y hacer la primera exportación. Hoy el Perú exporta 100.000 toneladas de quinoa. En ese tiempo la quinoa era básicamente consumida por las personas del Ande, tanto en la sierra como en la costa. Todavía no había sido incorporada a la dieta de los países en desarrollo. Y también animales, ¿no? Incluso también animales. Se creía que era una comida buena para ahora, en la costa. Ahora todo el mundo dice, qué cara es la quinoa. Bueno, es cierto, pero qué bueno que eso beneficia a miles de productores. 100.000 toneladas de quinoa es un montón de quinoa. ¿Cuánto es eso en millones de dólares de exportación? En el caso de la quinoa debemos estar bordeando los 200 o 300 millones de dólares, ¿no? Y así como eso, otras experiencias en Ayacucho con artesanos, los que me conocen y los que conocen a Macedonio Palomino en Ayacucho, un artesano que empezó desde muy chiquitito, llegamos a desarrollar con él una cadena de tejedoras, casi 800 tejedoras que trabajaban con él, producto de exportación básicamente para los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la modalidad del trabajo de USAID? Porque USAID no financia directamente a privados. Es una agencia federal del Estado americano que coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que es supervisada por la agencia que APSI. se ocupa de la cooperación internacional, APSI. Así es. Entonces, ¿cómo pasa el dinero? ¿USAID paga a quién? A ver, USAID no ejecuta directamente, ¿no? Entonces, lo que hace USAID, desarrolla un programa en coordinación con el gobierno peruano, porque nada de lo que se haga en el Perú se hace sin consentimiento del gobierno peruano. Los sectores que se van a trabajar, los sectores que más se van a apoyar, los que son prioritarios, etcétera. Incluso el convenio entre Perú y Estados Unidos lo firma el Congreso de la República. Entonces, hay un ¿Cuándo se bipartito. firmó ese convenio? Cuando yo estaba, esto se firma más o menos cada 5 años, se renueva. Y entonces, ¿qué pasa? USAID hace licitaciones, ¿no? Licita, genera unos términos de referencia, se presentan diversas instituciones nacionales y extranjeras y la que tiene la mejor propuesta técnica, digamos, es la que gana. Técnica y económica, pero generalmente la parte técnica es la que... Y luego se empieza a implementar. Yo trabajé para Chemonex y para Palladium, que son 2 grandes operadores norteamericanos que trabajan en todo el mundo de la cooperación. Pero prácticamente todo el equipo era peruano. Al inicio tuvimos un gerente americano, ¿no? Un gerente de los Estados Unidos, Jim Riordan, a quien todos recuerdan con mucho cariño, y aprendimos un montón de él, y después ya quedó en manos de peruanos. Entonces, es nuestro equipo el que sale al campo, organiza a los productores. Por ejemplo, en el PRA, ¿cuál fue nuestro rol principal? Conseguir compradores para la quinoa, para las artesanías, para las alcachofas, etcétera. Hoy, claro, el Perú exporta 12.000 millones de dólares en agroexportaciones. Hace 20 años era muy pequeño. Entonces, la idea la idea de USAID era cómo desarrollar cadenas de valor inclusivas, cadenas de suministro inclusivas, cómo incorporar pequeños productores a esas cadenas. En el caso del PRA, nosotros llegamos a tener más o menos unos 80.000 pequeños productores en distintas zonas del país, articulados a la quinoa, ¿Y ese es un programa para el cual USAID contribuye con qué monto? En el caso del PRA, empezó en 1999 en la CONFIEP, y duró hasta el 2013, ¿no? Casi 14 años. Fue un proyecto que debe haber tenido alrededor de 80 o 90 millones de dólares
A lo largo de esos 14 años. Y generamos ventas por más de 350 millones de dólares. ¿Qué papel ha tenido USAID en el auge de las exportaciones de café y de cacao? Bueno, sabemos que producimos un cacao y un café de calidad. Son dos productos de lujo que tienen mercados internacionales muy exigentes, con premios, jurados, etcétera, y estamos destacando. Y esos productos vienen de zonas de ceja y selva donde en donde la alternativa es la coca. Así es. Los números en cuanto a la cadena de producción de la cadena de valor del cacao son impresionantes. Mira, Fernando, en el año 2000 exportamos más o menos 16 millones de dólares. Y teníamos ¿De qué? En cacao. En cacao y 16, derivados. 16. O sea, cacao, manteca, polvo de cacao y chocolate, ¿no? 16 millones de dólares. El año pasado, el 2024, hemos exportado 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares. Ya está entre los productos alimentarios en mayor volumen de exportación. Es el tercero. Después de los arándanos y las uvas, el cacao es el tercero y el café es el quinto. El café es quinto. 1.100 millones de dólares. En términos de superficie agrícola, una vez leí un artículo que sostenía que el número de hectáreas en las que se cultiva hoy café es mayor al número en las que se cultiva papa. ¿Será posible que un producto del Medio Oriente tenga más superficie agrícola en el Perú que nuestra papa nativa? Sí, tenemos más o menos 450.000 hectáreas de café y tenemos alrededor de 250.000 hectáreas de cacao. Entonces, entre los dos tenemos 700.000 hectáreas. Tenemos más área que la papa, pero lo que pasa es que los productores de papa son muy chiquititos. Entonces, en número, ellos son más. Son más beneficiados, pero con superficie. Pero en superficie. Ya, de acuerdo. Ahora, ¿de dónde viene la mala fama en la que se ha basado Donald Trump y sus acólitos para considerar que esto es una agencia capturada por los enemigos de los Estados Unidos, por gente sospechosa? Nos dicen caviares ahí, pero es más o menos el espíritu ¿de dónde viene? Porque no será sobre programas que tienen que ver con agricultura alternativa. Suponemos que son los programas que tienen que ver con democracia y derechos humanos, con un tema muy importante en Estados Unidos, que es la lucha contra las discriminaciones de todo tipo, y entre ellas sexuales. Y la otra política nacional, ahora ya no lo es la política de equidad de género. Así es. Era, hasta que entró Trump al poder, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que hay un tema que creo que se ha desarrollado poco, y es que el planteamiento del señor Trump de los Estados Unidos primero pareciera de que todo lo que sea ayuda externa pasa a segundo plano, ¿no? Entonces ahí hay un primer tema. Las otras declaraciones, bueno, son discutibles, en fin, no quiero meter en eso. Ese eslogan, los Estados Unidos primero, es contradictorio con el espíritu de la cooperación internacional. Sí. Cooperar significa que voy a hacer algo no por mi interés, sino por el tuyo. Bueno, si no, no es cooperación. Yo creo que por el interés de los dos, y eso es justamente a lo que voy. Yo creo que hay una comprensión muy estrecha de lo que significa. ¿A dónde vendemos el cacao? ¿A dónde vendemos el café? Estados Unidos es uno de los principales, si no probablemente el primero, en la compra de café, el segundo en la compra de cacao. ¿A dónde van nuestras alcachofas? ¿A dónde van nuestros arándanos? ¿A dónde van nuestros espárragos? A los Estados Unidos. Bueno, pero hay programas, por ejemplo, de salud o de medio ambiente, que no tienen un impacto directo en Estados Unidos. Lo que es la selva, sí, pero que el río Rímac se ponga color rojo y se deba hacer un proyecto para investigar eso, porque el Estado peruano no se mueve mucho, ni nadie, eso no dirá usted que se hace porque interesa a los Estados Unidos también. No. Y yo creo que sí, efectivamente hay un interés, digamos, de humanidad para evitar eso, pero tengamos presente de que la salud genera externalidades negativas. La pandemia es el mejor ejemplo. O sea, si surge una nueva pandemia, y algunos dicen que puede surgir en esta parte del mundo, en la selva justamente, ¿no? Se va a afectar todo el mundo y el costo va a ser enorme. Entonces, cuidar la salud, además de un tema de humanidad, como tú dijiste, también es cuidar que no se enfermen los que ahora están sanos. Entonces, también hay un elemento clave. Yo recuerdo que estuvo aquí en RPP a fines del año pasado la por entonces jefa de USAID, la señora Samantha Power, y nos contó
que se había quedado muy impactada por una reunión que tuvo con dirigentes nativos en Madre de Dios, donde le hicieron conocer con detalle y con sus ojos el impacto negativo de la minería ilegal, y en relación a eso el asesinato de dirigentes nativos, que son los que guardan el bosque y los que lo conocen mejor que nadie. Sí. La señora Samantha Power comprometió financiamiento de USAID para este tema. Eso era una novedad. ¿Qué es lo que ha podido irritar al gobierno de Donald Trump y de Elon Musk, por así decirlo? Claro, no se trata del Perú, no se ha hablado del Perú en relación a USAID. Algunos han aprovechado acá para criticar a USAID por el Perú y digamos, reprocharle de todos los males posibles. Pero ¿qué es lo que irrita? Bueno, en estos temas climáticos, lo que ya tú señalaste, hay, digamos, ellos piensan que no existe y que, bueno, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero el tema que tú señalas es sumamente importante. USAID estaba apoyando un proyecto muy interesante, se llama algo así como control de delitos ambientales, entre ellos la persecución a dirigentes de comunidades que han sido asesinados por mineros ilegales, taladores ilegales, etcétera. Los más felices con que USAID salga de esta zona son justamente los sicarios los de la minería ilegal. Así es. Y no solo la minería ilegal, la coca ilegal. Hoy tenemos 90.000 hectáreas de coca. Antes de que empezara todo este desbarajuste político, teníamos 40.000. Se ha duplicado. Se ha más que duplicado, ¿no? Estamos volviendo a tener los niveles de los 90. O sea, estamos retrocediendo a nuestro peor momento. Así es. En estos últimos años de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Desgraciadamente, ¿no? Entonces, son los ilegales los que más se alegran de que la presencia de estos grupos organizados y apoyados por fondos de USAID y de otras cooperaciones también, porque en esto estamos todos, ¿no? Van a quedarse sin ese apoyo y, bueno, va a ser el reino de los ilegales. Ese es